Hola, soy Joana Susan Figueroa Torres, founder de Inversión e Innovación Sostenible, dedicada esta consultora a ver todo el tema de la estrategia de sostenibilidad, pero también a hablar de innovación y de conectar corporativos con startups. Te invito a escuchar este episodio para que puedas conocer más de estos temas. Hola amigos de Cuentos Corporativos, te saluda Adolfo Álvarez y junto con mi compañero Adrián Palomares tuvimos una conversación muy interesante acerca de sostenibilidad, me cuesta mucho decir la palabra, economía verde, economía circular, ESG, con una persona increíble que viene desde el altiplano y luego aterrizó en México. ¿Qué te pareció, Adrián? Pues la verdad es que platicar con Joana Figueroa, nuestra invitada, nos ha ayudado mucho a entender un poco más justo de esto, ¿no? De sostenibilidad, de economía circular, de economía azul, que era algo que yo no conocía y ella lo comenta también, ¿no? Joana, como decimos, es fundadora de su propia consultora, pero anteriormente trabajó en diferentes corporativos. Y ahora esto le ha permitido conocer de muchos otros sectores y bueno, nos lleva de la mano en este camino a conocer un poco más de todo lo que es la sostenibilidad. No se lo pierdan aquí en Cuentos Corporativos. Y para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez una niña que imagino era muy inquieta. Podemos imaginarla paseando por las calles de Lima, soñando cómo cuidaría este planeta en el que nos tocó nacer. Desde el altiplano se mudó a México y allí estudió ingeniería ambiental con especialización en alta dirección y diplomado en gestión de proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de México y también una maestría en contaminación industrial en la Universidad de Vigo, en España. Nuestra invitada cuenta con una experiencia profesional de 12 años. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en diferentes sectores, desde el metalúrgico, pasando por el químico, fabricación de plástico y de servicios. Su última posición en el mundo corporativo fue en la gerencia de EHS para México y Centroamérica, en empresas como Pfizer y Teva Pharmaceutical. Joana Figueroa Torres, nuestra invitada, es actualmente mentora en programas liderados por New Ventures, Seed Stars, Pacto Global Red México y ha organizado eventos como el Climatón Perú, además de ejercer la pedagogía en universidades. Cuenta la leyenda que en un momento de su vida corporativa resultó que no se sentía completa, pero no porque había dejado de amar lo que hacía, sino por una sencilla razón. Se dio cuenta que en donde se encontraba, su trabajo se había vuelto rutinario. Ya no lo sentía retador y principalmente se encontraba en una ubicación donde ya no estaba aprendiendo en la medida que lo necesitaba. Actualmente lidera la consultoría en innovación e inversión sostenible a través de la cual Hola. asesora desde la implantación hasta la comunicación de estrategias de sostenibilidad corporativa en América Latina. Apoya iniciativas junto a WIE, que se escribe WIEE Ventures, para promover el crecimiento de female founders en el ecosistema y continuamente comparte su conocimiento a través de sus publicaciones como Top Voice en sustentabilidad en LinkedIn. Esto le ha permitido a Joana no solo conocer más personas, más sectores empresariales, más lugares, sino también crecer, según ella misma lo dice, en lo personal y profesional, a una velocidad que jamás imaginó. Joana, bienvenida a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Adrián, Adolfo. La verdad es que es increíble poder estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un poco de más de la historia que ya nos están contando y que definitivamente ha cambiado mucho de mi perspectiva que vengo a contar el día de hoy. Súper, Joe. Bueno, en Cuentos Corporativos estamos convencidos de que somos el resultado de historias, las de nuestros padres, las de aquellos mentores que nos tocaron. En tu caso,
¿qué historias son las que te han traído al punto en que te encuentras hoy? Pues realmente en mi caso, como bien contaban, o sea, todo nace en Perú, pero de estas historias que nos inspiran, de hecho a mí me marcó mucho, recuerdo los documentales que veíamos cuando éramos pequeños. Hay documentales tipo la National Geographic, creo que no creo que ser la única que haya sido fan de estos. Ese tipo de historias que contaban los documentales, por ejemplo, el Manú, igual se los recomiendo para que lo puedan ver. Creo que fue lo que cambió un poco mi perspectiva de qué cosa quería hacer en general. A partir de también la historia de mi papá, que él es policía de alta montaña, y de mi mamá, que es educadora, creo que las historias de ellos me marcaron mucho para que entre este mix de la aventura, ¿no? De la educación y de la concientización a nivel ambiental y de los recursos que tenía en ese momento mi país, principalmente en la selva, creo que fueron lo que me inspiró para que también yo pudiera marcar el inicio de mi historia. Listo. Oye, Joana, y bueno, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería ambiental? ¿Cómo descubriste que era ese tu camino o fue algo que de pronto pues te encontraste ya estudiándolo, ¿no? ¿Cómo fue? Realmente tuve mucho, o sea, de mi parte de mi familia tenía como que mucha contradicción en el hecho de haber tomado esa decisión, porque realmente ingeniería ambiental en aquel entonces, no ahora, o sea, les hablo como unos 15 o más años atrás, ingeniería ambiental era una carrera relativamente nueva. Y para una familia muy tradicional, pues escuchar ingeniería ambiental es como, ¿no? Y no, primero derecho, medicina, ¿no? Esas carreras que ya tienen pues historia, ¿no? Incluso en mi familia. Yo recibí decidí por ingeniería ambiental porque realmente sentí, cuando leí ya en la academia de qué trataba la malla curricular, sentía que hacía fit conmigo. Primero pensé en veterinaria, luego me di cuenta que no era lo mío porque no tenía el impacto que yo quería tener. O sea, el estudiar ingeniería ambiental me permitía tener un mayor impacto. Y de hecho fue la segunda carrera que estudié, porque primero me forzaron casi a estudiar medicina, de ahí se dieron cuenta que no iba ahí, entonces ya Mm. demostré que lo mío era la ingeniería ambiental y con las notas en mano, mi mamá y mi papá no tuvieron más que decir, vaya, ese es su destino. Vale comentar que es una historia que no hemos dicho y que surgió entre telones antes de comenzar a grabar, que tuve la oportunidad de conocer a Johanna a 4.680 metros de altura en el Nevado de Toluca, un volcán extinto aquí en México que es increíble, y íbamos un grupo de personas, yo iba a decir jóvenes, no es mi caso, soy joven de Mm. corazón. Los demás eran personas muy jóvenes como Johanna, y llamó mucho la atención al escucharla hablar su enfoque hacia la parte de la sostenibilidad. Y eso fue, y es gran parte de la razón por la que quería que estuviera con nosotros aquí en Cuentos Corporativos. Y por eso te quisiera preguntar, Joe, ¿cómo fue? Sabemos que vienes de estar mucho tiempo en el mundo corporativo, pero diste el salto a la consultoría. ¿Qué te motivó a crear ese enfoque en innovación e inversión sostenible? Es muy importante esa pregunta en mi vida porque yo misma me la hice como, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que el estar en una zona de confort muchas veces nos lleva a mantenernos en el lugar en el que estamos por mucho tiempo y sin darnos cuenta pasaron varios años. Yo cuando hice este análisis me di cuenta que en todos estos 10 años o 12 años que tenía ya en el mundo corporativo, había pasado por muy pocos sectores, a pesar de que soy como un saltamontes de la curiosidad de conocer, ¿no? Los sectores que ustedes ya mencionaron al inicio. Sentía que no, o sea, la velocidad con la que yo quería aprender de más industrias no iba a poder lograrlo si me mantenía en la ruta en donde estaba, porque casi mucha de mi experiencia está en el sector farmacéutico. Y entonces como que de ahí siempre te vuelven a llamar y te vuelven a llamar porque tienes la experiencia. Entonces, si yo quería cambiar de sectores industriales, tenía que hacer otra cosa. Y el salto radical a la piscina fue justamente por eso, porque la consultoría era la única forma en ese momento que pensé que podría darme la posibilidad de
conocer muchos sectores en menor tiempo. Y es algo que en la realidad ha sido comprobado. O sea, en menos de un año conocí más de 10 sectores y eso en la vida corporativa es muy complicado porque tú normalmente saltas de 2 años o 3 años en adelante. No suelen haber cambios tan rápidos. Entonces, eso fue lo que principalmente me motivó. Oye, ¿y cómo fue al principio? Eh, ¿Cambiaste del mundo corporativo, de estar cómodamente en una oficina viendo hacia una gran avenida, seguramente, a brincar a la consultoría? ¿No fue difícil? ¿Cómo fue ese comienzo cuando de pronto, pues, iniciabas en este tema? Yo creo que fue una decisión muy complicada, porque para quienes venimos del mundo corporativo, el tener un salario fijo, el tener también ya una posición generada, ¿no? En un sector muy fuerte como es el farmacéutico, por ejemplo, eh, te lleva a pensar mucho, ¿no? Si es que lo que realmente quieres y puedes. O sea, porque muchas veces queremos, pero no podemos darnos a veces ese lujo de cambiar, ¿no? Yo en ese momento me encontraba en la posibilidad de tomar ese riesgo y lo tomé. Y lo tomé para justamente decir, oye, lo intenté, me funcionó o no me funcionó, pero lo intenté. No quedarme con la duda de qué hubiera pasado si hubiera hecho eso. Entonces, yo creo que si no lo hubiera hecho en ese momento, probablemente ahorita seguiría en el mundo corporativo porque también como que nuestras necesidades van cambiando según la etapa. Pero en esa etapa yo podía hacerlo y cuando lo realicé me costó un poco tomar la decisión, pero aquí hay otro motor y es que en realidad a mí me motivaron a dar ese salto. O sea, fue una empresa en la que me invitó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar contigo, ¿no? Da ese salto y creo que me generó mucho la seguridad. Y esto es como la importancia de tener un círculo cercano, no solamente verlos como clientes, sino cuando tienes un círculo cercano de empresas con las que ya estás trabajando y ya generas ese vínculo de confianza, y resalto acá la palabra confianza, creo que eso mismo tú recibes, ¿no? Al momento de querer emprender. Te enfocaste en startups y en pymes. Y uno pensaría que la sostenibilidad y ser eco-friendly es caro. Y normalmente uno pensaría que quienes menos presupuesto tienen para poder actuar en el mundo de la sostenibilidad son específicamente ese grupo de empresas. ¿Qué te has encontrado asistiendo o colaborando con las startups? A ver, acá hay dos grupos importantes, ¿no? Ahorita vemos un gran movimiento en relación al tema de las startups, primero, porque si bien los recursos cuando uno está emprendiendo como startup son limitados, sí tenemos un gran apoyo en aceleradoras o desde gobiernos o instituciones internacionales que están invirtiendo para que justamente puedan crecer más startups a nivel de la región. Y no solamente hablando de Green Tech, sino en general startups en tecnología. Entonces, por ese motivo, están habiendo muchas búsquedas para poder encontrar a mentores, encontrar justamente estas personas especializadas que puedan guiar el camino de las startups hacia su éxito. Entonces, por eso es que me motiva mucho el trabajar con ellas, porque es como aportar en el ADN desde la raíz, desde el nacimiento de un nuevo negocio, de una startup. En el caso de las pymes, ahí hay otro tema, porque las pymes tienen una problemática de justamente falta de recursos, ¿no? De optimización al máximo de los recursos. Y muchas veces eso no permite tener una persona de sostenibilidad como puesto creado. Entonces, es una persona del equipo que está viendo, aparte de sostenibilidad, probablemente varias cosas. Entonces, en este mundo de las responsabilidades que tiene esta persona en la organización, en una pyme, pues definitivamente es necesario tener como justo otro mentor, ¿no? Que en este caso sería como la consultora, que lo ayude a encaminar su estrategia y que realmente haga sentido también con la organización, pero desde una experiencia de haber estado en los zapatos de ellos mismos, ¿no? De una persona que realmente ya pasó por estar en una empresa, por estar en un área de sostenibilidad y que también ha enfrentado el mismo reto de optimizar recursos en los presupuestos. Oye, y a ver, ¿qué debemos de entender como sostenibilidad? Sería mi primera pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos como sostenibilidad?
¿Y qué proyectos, sobre todo pensando en estas startups, qué proyectos son los que te encuentras normalmente o los que más te sorprenden en ese sentido? Por ejemplo, en el caso de las startups, yo creo que hay una diferencia muy notoria entre las startups que nacen, por ejemplo, del mundo green tech, ¿no? Que tienen en su core business el tema de la sostenibilidad como estrategia de negocio, y otras startups que ven al mundo de la sostenibilidad como un aporte, como un valor agregado a su ADN. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Ejemplo, en el caso de Quilimo, por ejemplo, que es una startup, tiene ya en su ADN el hecho de optimizar recursos hídricos, el tema de eficientar, ¿no?, los procesos para hacerlos sostenibles. Otra startup, y lo comento por ejemplo en el caso de Yape, es una fintech, pero desde las fintech también se puede generar impacto. Y esto es a nivel no solamente ambiental, que es lo que solemos pensar cuando hablamos de sostenibilidad, sino también la parte ambiental, ¿no? Haciendo accesibles, por ejemplo, el tema de digitalización a nivel financiero para poblaciones vulnerables, poblaciones que, por ejemplo, en el caso de Perú o México, están en lugares muy remotos donde incluso a veces el acceso a Internet o el acceso a comunicación es muy complicado. Entonces, yo lo veo de esta manera, como un enfoque mucho más holístico, que no debe estar alejado del motor económico de una empresa, sino que como vemos en ambos casos, puede generar realmente un factor clave de diferenciación. Joe, eres mentora en iniciativas como New Ventures y Seed Starts. ¿Qué tipo de proyectos son los que más te entusiasman de lo que has colaborado con ellos? Creo que la gran experiencia que he tenido con ellos es más que todo por este factor internacional que hay. A mí siempre me ha gustado viajar y justo ahora que estoy en Nueva York y que al rato estoy en México, al rato estoy en Perú, me he dado cuenta de que estas realidades también van cambiando según el contexto en el que nos encontramos en nuestra ubicación. A veces el acceso a información, el acceso a oportunidades no es el mismo para todos. Entonces, por eso mismo, el trabajar en programas de aceleración y de mentoría con startups en diferentes partes del mundo y principalmente en nuestra región, creo que me ha permitido no solamente aportar con mi experiencia a cada una de estas realidades, sino también yo aprender del contexto y las dificultades que tienen ellos para poder hacer mi cabeza pensar, ¿no? Y que explote la creatividad de cómo podemos adaptar la sostenibilidad como estrategia en cada uno de estos negocios, en cada uno de estos países. Okay. Oye, Joana, me viene una pregunta que quizá podría parecer un tanto extraña, pero a ver, eh, igual que hay otras banderas, la bandera verde de pronto llama mucho la atención, ¿no? Y una startup, por ejemplo, que abraza la bandera verde, aunque no lo tenga de origen, o la bandera eco-friendly, aunque no lo tenga de origen, pues tiene cierto atractivo para ciertos fondos o algo así. ¿Qué tan común es que te encuentres de pronto startups que no tengan realmente una vocación eco-friendly, sino que lo estén abordando solo por un tema de verse bien en la foto o de salir en otra foto, ¿no? De estar siendo vistos por otro tipo de fondos o por otro tipo de personas? ¿Qué tan común es eso? Mira, yo que vengo del mundo corporativo, y con la experiencia que he tenido platicando con otros colegas, muchas veces las empresas caen en greenwashing, porque ese es el término tal cual, y no solamente en greenwashing, social washing y todos los colores que le quieras colocar al lavado, no por un tema necesariamente intencional, sino por un tema de desconocimiento. Ahora, lo he visto menos en startups. Y esto es algo que realmente me es grato decir porque digo, o sea, se entiende mucho del tema de sostenibilidad, donde tienen dificultad quizás a veces en las startups justamente para poder comunicar el impacto en indicadores reales. Pero el conocimiento y el trabajo y el propósito sí lo tienen. ¿No? Y creo que no se aleja mucho de las empresas. Las empresas realizan actividades, pero muchas veces no las conectan con sostenibilidad, con impacto social, con impacto ambiental. Y es ahí donde justamente estos errores pueden caer en una buena intención quizás, pero mal gestionada, mal manejada, mal liderada, puede caer, por ejemplo, en casos de greenwashing que no solamente queda en un impacto hacia la marca, sino también en un impacto económico para la empresa y su reputación. Y en esa tónica te pregunto,
En tu experiencia asesorando a empresas en sostenibilidad, ¿cómo ves la evolución del enfoque ESG en América Latina y qué errores comunes cometen las empresas al intentar implementarlo? Pero no nos respondas ahora. Vamos a un corte y al regreso nos das tu respuesta. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Bien, Joe, antes del corte te preguntaba, basado en lo que ya Adrián había señalado y tú identificabas como greenwashing, de la mano también me puedo preguntar que quizás hay muchas empresas que están intentando implementar políticas de ESG, pero seguramente en América Latina habrás evidenciado errores comunes que estas compañías cometen al tratar de hacerlo. ¿Podrías compartirnos algunos? Sí, yo creo que uno de los principales retos que enfrenta toda organización, startups, corporativos, pymes, es que la velocidad con la que está evolucionando la sostenibilidad y las herramientas y los estándares que tienen que ver con sostenibilidad se ha acelerado mucho. Entonces, para los profesionales que trabajamos en esta área, implica un reto, pero también para las empresas en encontrar talento que pueda calzar y hacer fit con lo que se necesita para su sector y lo que se requiere de habilidades técnicas para esta persona que va a ocupar el puesto de liderazgo en sostenibilidad. Entonces, o incluso como consultoría. Entonces, porque hay mucho, se podría decir que hay mucha oferta y aparentemente uno busca y encuentra un montón de oferta en el mercado de consultorías también, pero creo que el principal reto es poder encontrar un buen fit de proveedores o de personas a cargo del área de sostenibilidad que puedan entender, uno, el proceso desde la raíz, porque muchas veces esto recae más en un tema nada más comunicacional, cuando esto realmente va mucho más allá que el tema de comunicación. Esto va también dependiendo es realmente de dónde estás ubicado, cómo son tus procesos, en qué países te encuentras, tienes plantas, es un modelo de negocio distinto, eres un distribuidor, qué tipo de servicios brindas. Esto se va adaptando. Entonces, si no hay una persona que te acompañe en campo a conocer tus procesos primeros antes de darte recomendaciones, yo creo que ahí es un primer red flag que podrías tener, ¿no? Porque la sostenibilidad no siempre puede hacer de forma 100% virtual. Requiere de este involucramiento y de ensuciarse a veces un poco las botas. Okay. Oye, y a ver, en este sentido, ¿cuáles son como las tendencias que tú ves venir para los próximos años? Que ya nos comentabas que están cambiando radicalmente, ¿no? Que hay muchos cambios, hay mucha movilidad, pero ¿cuáles son las tendencias que tú identificas en temas de sostenibilidad? A ver, quiero entender un poco tu pregunta mejor. Es como los retos que está enfrentando ahorita la sostenibilidad a nivel global. Un poco, a ver, por un lado me parecerían los retos, pero también, no sé, ¿cómo decirlo? Los enfoques que están tomando las diferentes empresas. A lo mejor ves muchas empresas trabajando en temas hídricos o ves muchas empresas a lo mejor enfocadas en algún tema de contaminación, no sé, sobre todo pensando a lo mejor en nuevos emprendimientos. O de economía circular, ¿no? Que también hemos tenido varios Sí, episodios aquí en economía Cuentos circular. Corporativos. Yo creo que aquí lo principal es, no todos pueden ir por un mismo objetivo. O sea, si bien buscamos el desarrollo sostenible, las prioridades en la estrategia de sostenibilidad tienen que ser muy aterrizadas a las necesidades de la empresa. Y por eso justamente existen los estudios de materialidad, análisis doble materialidad, que justamente les sirve a las empresas para priorizar. Pero muchas veces las empresas piensan que comienza desde ahí y no, comienza desde antes incluso, mapeando los riesgos ambiental, los aspectos ambientales, los riesgos a nivel de temas sociales. Si no hacemos un mapeo de nuestros riesgos, o sea, un screening hacia detalle de por cada etapa qué tipo de impactos podríamos estar generando,
lo siguiente que es la materialidad y lo siguiente que es el establecimiento de prioridades dentro de la estrategia de sostenibilidad realmente no cuaja, no tiene sentido, porque no se hizo este análisis previo. Por eso les decía mucho de irnos hacia la raíz, hacia los procesos, porque sin eso, luego hay muchas estrategias de sostenibilidad que luego cuando los ve, por ejemplo, el gerente de operaciones u otras áreas alejadas a las de sostenibilidad, como que no le hacen match. Entonces, por eso es que es importante que podamos hacer esta priorización de temas críticos de la empresa en conjunto, no solamente el área de sostenibilidad, sino también con otras áreas críticas como son el área de operaciones, proyectos, mantenimiento, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que justamente aquí uno de los principales retos a nivel global, como les decía, es no solamente irnos por la parte regulatoria, sino también ver en la sostenibilidad que va más allá del cumplimiento legal, va de un término que implica también incluso adherirse a iniciativas globales como la de Pacto Global, como temas de certificación B, pero que calcen a lo que uno necesita, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿qué es mejor, distintivo SR, el tema de la certificación B? Es que va a depender mucho de la etapa de madurez también en la que se encuentra la operación. No todas las empresas tienen un nivel de madurez ya cuajado, algunas recién están comenzando y no podemos darle a todas como tal cual lo mismo, ¿no? Una plantilla. Tiene que ser calzado a su medida. Joe, recientemente participaste en el Green Tech Summit 2025. Cuéntanos qué nos puedes decir de este evento y cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron. Realmente la organización del Green Tech Summit año a año para mí es un reto, pero que me encanta. O sea, termino realmente muy agradecida por todas las organizaciones que se sumaron y ahí están startups, están aceleradoras, están inversores, ¿no? Uno aprende muchísimo y se actualiza mucho en el tema de quiénes están ahorita dando la voz en el ecosistema. Creo que algunos de los principales aprendizajes, por ejemplo, de uno de los paneles fue el tema de qué esperamos o qué queremos escuchar en un pitch, ¿no? Para que realmente cause impacto e incluso cause inversión, ¿no? De parte de estos grupos de interés hacia las startups. Otro panel que tuvimos, por ejemplo, fue el tema del impacto de la IA, paneles relacionados, por ejemplo, el tema de residuos orgánicos. Creo que el principal aprendizaje en general para el evento fue el qué tan importante es llevar a la mesa temas críticos que estamos tocando en el día a día, ¿no? Cómo vemos, por ejemplo, la inteligencia artificial como una herramienta necesaria, pero que cause impacto, ¿no? Que cuando realmente es necesaria, por ejemplo, la inteligencia artificial, y se le da un buen uso y se le gestiona de forma correcta, por ejemplo, muchas de las startups están utilizando inteligencia artificial, pero con fines realmente que se requieren, ¿no? El poder acelerar el manejo de la información a una velocidad increíble a la que podríamos hacerla nosotros naturalmente, creo que ayuda mucho también a poder acelerar la prevención de los impactos que podemos tener en el planeta, ¿no? Y lo que queremos justamente es conectar estas soluciones de impacto con corporativos para que hagan match y puedan también mejorar no solamente la estrategia de sostenibilidad de una empresa, sino también mejorar, ¿no?, los indicadores que tenemos como planeta, como país. Pues la verdad es que hay retos muy interesantes en todo esto y ahora que la IA se ha vuelto de moda, pues seguramente todo el mundo está volteando a verlo, ¿no? Oye, Joana, eres Top Voice en sustentabilidad por parte de LinkedIn. ¿Qué temas compartes? ¿Cómo los decides? ¿Cómo fue o cómo ha sido este proceso? Ay, como ingeniera es todo un reto el comunicar, o sea, no es una tarea sencilla. Realmente yo nunca llevé una materia de comunicaciones. Yo no sería nada si no fuera por una gran mentora que tuve, Elizabeth Palacios. Ella fue, creo que una gran sherpa en ese sentido de la comunicación, donde a través de ella pude aprender cómo comunicar, cómo realmente dejar cada uno de nosotros una marca personal, no que no solamente esté basada en IA, sino que sea nuestra voz natural, ¿no? Que exprese lo que somos, nuestra experiencia. Y no solamente quedarnos en el reto de escribir, que a veces ya es complicado, sino en el reto de justo, de este face to face, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De poder platicarle en videos, en reels a las personas sobre nuestra experiencia. Veo personas tan talentosas que no tienen, por ejemplo, una cuenta creada en LinkedIn o que la tienen pero casi ni la ven,
que yo digo, wow, o sea, ¿qué impacto tendrían estas personas si realmente le invirtieran también o conocieran un poquito más o se atrevieran a poder darles este tiempo de comunicar lo que están haciendo, ¿no? Creo que yo me inspiro mucho cuando entro a LinkedIn y es lo que también deberíamos hacer cada uno de nosotros, inspirar. Genial. Bueno, Joe, la verdad, ha estado increíble hacer todo este paseo a lo que ha sido tu vida. Que, por cierto, hay una pregunta que sí me pasó sobre tu parte personal y es, ¿por qué México? ¿Por qué decides salir de Perú a México? No está al lado, está relativamente alejado. Ya, esa es una pregunta muy, muy interesante. Cuando yo me encontraba, o sea, yo vengo de estudiar la maestría en España. Cuando estaba en España, en mi mente estaba, seguramente regreso a España, no, pero a Europa quizás en general, no estaba segura exactamente qué país, quizás por ahí Alemania. La verdad es que en mi plan no estaba así como México, ¿no? Pero lo agradezco mucho, 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 porque cuando yo llegué por mi intercambio profesional a estudiar en México, en la Universidad Autónoma de México, realmente yo encuentro un país lleno de oportunidades para quien se atreve, ¿no? Para quien se atreve, es un país lleno de oportunidades, es amplio. Yo lo veo como un Perú multiplicado varias veces por el tamaño que tiene el país, la cantidad de recursos que tiene. Me sentí muy bien recibida a nivel de personas, no sé, esa calidez latina específicamente de México que tiene. Entonces, yo por eso es que cuando me preguntan, yo digo, sí, o sea, México no estuvo en mis planes, pero por temas profesionales me movieron también luego a México y de lo que pensé que iba a ser 2, 3 años, terminó siendo más de 4 y ya soy residente permanente y con las ganas de seguir siendo residente permanente, que nadie me mueva de México porque realmente he encontrado aquí no solamente ese espacio para el nivel profesional, sino también un espacio a nivel personal que uno siempre requiere balancear. Oye, Joana, y con esta experiencia de haber pasado por Europa, de conocer la realidad que se vive en Perú, en México, ¿cómo ves a Latinoamérica en temas de sustentabilidad en comparación con otras regiones del mundo? ¿Les damos realmente la importancia que merece? Yo creo que hay muy buen talento en la región. Veo gente muy apasionada, más apasionada que yo incluso en el tema de sostenibilidad. O sea, y eso lo veo desde juventudes. O sea, yo que vengo del Green Tech Summit, donde la mayoría de participantes son mujeres, pero también son jóvenes entre los 25 y 35 años, veo que mucha gente tiene ese hambre de conocer mucho más, de cómo puede jugar su rol dentro de la sostenibilidad. Entonces, creo que acá vamos a un tema de, ¿sabes? De poder alinearnos a nivel de estándares, a nivel de reglamentos, a nivel de políticas. Varios países de la región ya están trabajando en eso, ¿no? Chile, Colombia, México mismo, son países de que están dando como el liderazgo para otros países más y que podamos como fortalecer nuestra estrategia como país y que eso recaiga, ¿no? Congruentemente a los sectores industriales, a los diferentes sectores que nosotros tenemos para poder movilizar más rápido la estrategia de sostenibilidad. Yo creo que realmente también ayuda mucho la influencia que tenemos económicamente de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, Europa a nivel legislativo avanza mucho más rápido. Entonces, mucha de la cadena de valor de empresas que están por allá están en nuestros países. Entonces, eso nos ayuda también, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de estrategia comercial, a ver la sostenibilidad como ese factor clave que necesitamos incorporar. Excelente. Bueno, Johanna, muchísimas gracias, la verdad, por habernos hecho este paseo por el mundo de la sostenibilidad y el Green Tech. Y ahora nos vamos nuevamente a tu parte personal. Y para eso te tengo que preguntar si te gustan los cuentos. Sí, claro, me gustan mucho los cuentos. Soy una fan de los hermanos Grimm, pero también de muchas películas que han salido en relación a historias. ¿Eres fan de los hermanos Green porque es Green de Green Tech o por otro motivo? Por las dos cosas, creo, pero sí, no, realmente tenemos un montón de historias y que escuchamos desde niños que creo que nos inspiran y nos impactan, ¿no? Al final en nuestra vida actual. Oye, y en relación a libros, ¿algún libro que nos recomiendes en este momento? Puede ser enfocado muy a tu materia, o puede ser una novela que digas, acabo de leerla y me encantó. ¿Algo que nos recomiendes?
Sí, de hecho las tengo en la mano, son estos dos. Wow. Y son o sea, dos diferentes enfoques, pero realmente que al final hacen una sinergia total con lo que he mencionado, ¿no? Uno, de Lean Startup, que creo que es un libro básico para quienes quieren conocer de innovación o quieren emprender. Y dos, este libro de Chief Sustainability Officers at Work, porque como que nos cuenta las experiencias de gerentes de sostenibilidad, sus retos, ¿no? También experiencias de business cases que creo que nos puede servir a muchos de los que trabajamos tanto en sector corporativo como en startups. Entonces, sí, esas son mis dos recomendaciones. Yo, y no sé si eres de gadgets o de aplicaciones, pero ¿habrá alguna que tú uses con alguna frecuencia y que puedas recomendar? Sí, claro, BlaBlaCar. BlaBlaCar. O sea, una de las aplicaciones que yo digo y que a veces me sorprende que las personas todavía no estén utilizando es BlaBlaCar, porque creo que o sea, es una aplicación que tiene justo el impacto que estemos buscando. Impacto económico para quienes lo utilicen, o sea, todos, desde el conductor hasta los pasajeros que estamos dentro, impacto ambiental, porque todos al ir en grupo, pues definitivamente pues reducimos nuestras emisiones por transporte. Y tercero, este impacto social, que es conocer gente nueva, hacer networking, como conocí a Adolfo, ¿no? En un evento que no esperábamos, pero que al final nos llevó, por ejemplo, el día de hoy a hacer un podcast. Y creo que esa magia es la que hace cuando uno se atreve a probar también cosas nuevas como las aplicaciones que les acabo de mencionar. Fíjate, llevamos 250 y tantos episodios. Yo no recuerdo que alguien nos haya mencionado BlaBlaCar. Es una app que crees que sí está teniendo como la atracción, que sí está creciendo en otros sectores, porque de verdad no la, o sea, la conozco, la he escuchado, no la tengo, no la uso, En pero México no creo que no recuerdo. está operando, ¿no? Sí está operando. De hecho, yo la Sí, conocí en España, pero sí sí, opera en México. Yo ya me he ido a Guadalajara ok. y me voy a veces de Toluca, Ciudad de México, como lo de la cara. Wow. O sea, y es un precio realmente muy cómodo para todos. O sea, también por eso digo que como es ese tipo de startups que estamos buscando, ¿no? Negocios que impacten a nivel social, a nivel ambiental, pero que tengan un revenue, que, o sea, que realmente sean rentables en el tiempo. Esta startup tiene años, ¿no? Y miren el Ujú. alcance desde España a Latinoamérica. Entonces, el ser rentable aplicando sostenibilidad es posible. Oye, y a ver, en ese sentido, ya que estamos hablando pues de algunos proyectos que tienen justo la parte de crecimiento, de ser sostenibles también, eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que estén enfocados al tema de sustentabilidad y que consideres que hay que seguir, Uy, buenísima ¿no? pregunta. Pipo Racer es un empresario de una startup peruana que ya aterrizando en nuestra región, que está trabajando mucho en el tema de economía circular, específicamente en el tema de residuos orgánicos. A mí me encanta contar su historia, búsquenlo, porque la verdad, si quieren también hacer un pitch perfecto, siento que él está en ese camino, ¿no? Luego, otra empresaria que a mí me encanta es Verónica Echunchum, que es una startup en México que también se enfoca en el tema de residuos orgánicos desde el tema de evitar el desperdicio orgánico, ¿no? En nuestra región. Y me gusta mucho hablar también de este empoderamiento femenino que se está teniendo porque al final queremos también, y parte de mi propósito es cerrar como esta brecha de género. Y en esa línea, Daniela Larbón es otra empresaria que está trabajando en el tema de economía azul y que también las recomiendo seguir porque por dos cosas. Uno, porque es una maestra en lo que hace, pero también porque justamente nos ayuda a conocer un poquito más respecto al tema del enfoque de género que también tenemos que tener. Oye, a ver, es Daniela Alarbón, ¿no? Alergón, sí. Alarbón. ¿Qué es economía azul? Sí, a ver, Buena pregunta, cuéntame. porque Ajá. se escucha mucho, me decían que se había escuchado mucho de economía circular, pero economía azul es justamente también poder ver en los recursos hídricos, no solamente el tema de el potencial que hay para poder utilizarlos como negocio, sino también como para poder promover negocios que prevengan el impacto en estas fuentes hídricas, ¿no? No solamente hablo del océano, sino también hablo de ríos, hablo de lagos, entonces todo este tipo de enfoque, ¿no? Hacia también el cuidado de la biodiversidad acuática es una de las cosas que tenemos como que empezar a despertar. No solamente es la jungla, no solamente son ecosistemas que conocemos, sino también esos son ecosistemas como el tema hídrico que al final vemos que puede causar incluso pare de operaciones en empresas por no haberlas gestionado adecuadamente. Genial. Muy bien, Joe. Y una pregunta de rigor. ¿Qué has aprendido
durante este viaje y que puedas compartir con tu audiencia, con nuestra audiencia. En un momento estabas en el mundo corporativo, lo abandonaste, o entraste como consultora, has encontrado empresas que han salido muy bien, que han fallado, otras que le han dicho que no y que han intentado. ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que si uno quiere emprender definitivamente, tiene que considerar que no es un camino sencillo, ¿no? Hay que ser muy valientes para emprender, muy valientes, ¿no? Y siento que en el tema de alianzas y de encontrar tu cofundador es muy importante, así como esta fórmula que tienen tanto tú como Adrián, o sea, esa fórmula hay que encontrar también para poder emprender, o sea, rodearnos de gente que nos pueda ayudar, eso ayuda, sirve muchísimo para poder crecer, ¿no? Por ahí escuchaba, ¿no? Las 5 personas con las que te rodeas, el promedio de ellas eres tú. Y eso ayuda mucho también a que tú puedas inspirarte en ellas, ayudarte, tener este apoyo, porque muchas veces el emprender también significa fracasar, pero de esos fracasos uno también realmente termina aprendiendo muchísimo más y mejorando la fórmula para su propio negocio. Pues, Joana, la verdad es que nos has dado una clase muy rápida, pero una clase de todo lo que tiene que ver con ecología, con sustentabilidad, y nos quedamos pues muy interesados en abordar más, en conocer más de economía circular, de economía azul y todo esto. Y bueno, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Cuentos Corporativos y que también te suscribas a nuestro newsletter, que lo vas a encontrar en cuentoscorporativos.com. Al hacerlo, vas a tener la oportunidad de que te avisamos con antelación cada vez que surgen nuestros nuevos capítulos, y por eso es tan importante que le des a la campanita de notificaciones para que pueda llegarte el mensaje cada vez que haya un nuevo invitado en Cuentos Corporativos. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Joe, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un gusto ser parte de este episodio. A escucharlo nuevamente entonces.